Localizan con vida al presidente municipal de Taxco Guerrero, a Juan Andrés Vega Carranza, y a su padre, Juan Andrés Vega Redondo, quien fue privado de la libertad este sábado. El alcalde fue secuestrado cuando negociaba la liberación de su padre, director del Hospital IMSS Bienestar de ese municipio. Bueno, fue en la madrugada de este lunes cuando el alcalde fue citado en el barrio de Cazaguate, en la cabecera municipal de Taxco, para supuestamente negociar la liberación de su padre. El barrio de Cazaguate es una salida hacia los municipios de Titipac y Pilcaya, uno de los centros de operación de la organización criminal La Familia Michoacana desde hace casi una década, donde ella opera con total libertad en toda esa zona y en Taxco. Un operativo de la Secretaría de Seguridad, en la que colaboró intensamente el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea, los helicópteros, lograron la liberación del alcalde y de su padre. Uno se pregunta qué habrá que hacer para que un operativo de esas características se movilice en cada uno de los secuestros que se viven, se sufren cotidianamente en el país. Qué bueno que se los rescató con vida. Qué malo que eso no ocurra en muchos otros casos. Es Juan Vega Redondo, de 68 años, paramédico pediatra y director del Hospital General Adolfo Prieto en la ciudad de Taxco Guerrero. El pasado 11 de abril fue privado de la libertad cuando circulaba en la carretera Taxco-Cuernavaca. Ocurrió al salir del hospital rumbo a su casa. De acuerdo con testigos, un grupo armado lo interceptó y se lo llevó a la fuerza. 24 horas después, su vehículo fue localizado en las inmediaciones de la comunidad de Acamixtla. Para la madrugada de este lunes 13 de abril, su hijo, el alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, acudió al barrio de Cazaguate para negociar la liberación de su padre. Se trata de un punto estratégico con salidas hacia los municipios de Tetipac y Pilcaya. En ese lugar, los presuntos secuestradores se llevaron al edil con rumbo desconocido. Esto provocó la llegada de 500 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, que de inmediato realizaron un operativo para encontrar tanto al edil como a su padre. Este mismo lunes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre fueron localizados y ambos se encuentran a salvo. Indicó que se continúan las operaciones para detener a los responsables. Taxco es uno de los municipios controlados por la Nueva Familia Michoacana, que lideran los hermanos Hurtado Olascuaga, Johnny, alias El Pez, y José Alfredo, alias La Fresa. Ambos son buscados por el gobierno de Estados Unidos, quien ofrece una recompensa de hasta $5 millones por quien dé informes para encontrar al Pez y $3 millones por La Fresa. Bueno, y es que la crisis de los secuestros, extorsiones y desaparecidos va de la mano con las masacres. Escuche usted este dato. La organización Causa en Común documentó que desde 2020, cuando se dijo, recordará usted, que ya no había más masacres, se han registrado 3.036 masacres, entendidas como masacres, asesinatos simultáneos de 3 o más personas. Tan solo en este 2026 ha habido una masacre todos los días. Primero prometió que no habría masacres. Les decimos que cuando triunfe nuestro movimiento no va a haber masacres en México. Después, ya como presidente de México, le dieron risa. Una cruel e inhumana risa. Ahí están las masacres. Y como lo hizo durante toda su administración, mintió. En este gobierno, sí, no ha habido masacres. De acuerdo con la organización Causa en Común, entre 2020 y 2025 se tiene el registro de al menos 2.976 masacres, mientras que en lo que va de 2026 se tienen documentados 60 casos, es decir, una masacre por día. Estamos hablando de 3.036 masacres entre enero de 2020 y marzo de 2026. Causa en Común define una masacre como el asesinato en un solo evento de 3 o más personas. De acuerdo con un comunicado de la organización, las masacres fueron documentadas a partir de fuentes periodísticas y que los registros provienen de medios de comunicación locales en contextos donde las amenazas y agresiones contra periodistas son comunes y que en ocasiones se llega al asesinato.
Lo cierto es que la crisis por los secuestros, extorsiones y desaparecidos va de la mano con las masacres. Han matado a muchísima gente inocente, a niños, a adolescentes de 17, 18 años. Muchos negocios han estado cerrados desde muy temprano, cuando eso es lo que en realidad mantiene a Juchitán. En este contexto, donde los grupos criminales controlan regiones y han creado un tipo de zonas de silencio donde la violencia no se reporta, Causa en Común señala que las cifras en el caso de las masacres seguramente están subrepresentadas en los reportes periodísticos, y dichos registros no necesariamente indican una reducción real en la violencia, sino vacíos de información. En el periodo señalado, Guanajuato se ha mantenido como la entidad con más registros de masacres, con 535 casos. Le sigue Guerrero con 237, Michoacán 223 y Zacatecas con 217. Destaca el caso de Sinaloa, que pasó de un promedio de 5 casos entre 2020 y 2023 a 38 y 40 en 2024 y 2025 respectivamente. En el caso de las desapariciones, de acuerdo con partidos de oposición, se cuenta con registros que arrojan 40 casos diarios. A estos números del horror se suman 4.500 fosas localizadas con más de 6.000 cadáveres. Hablamos de al menos 72.000 restos humanos no identificados en todo el país. Hay una cifra negra de arriba del 90% de casos que no se denuncian por miedo. Bueno, y es que hay que romper las redes de protección y de operación de los grupos criminales. Mire, me quedé pensando en este caso del alcalde de Taxco y de su padre, afortunadamente rescatados en este fuertísimo operativo, 500 personas en un operativo del ejército mexicano para poder liberar al padre del alcalde y al propio alcalde que estaba negociando su liberación. Está muy bien, pero esa zona es la zona de operación de la nueva familia michoacana y de los hermanos Hurtado Alascuaga desde hace 10 años. ¿Cuándo vamos a tener un operativo que controle toda esa zona y termine descabezando a todos estos grupos que están realizando esa labor de zapa un día sí y el otro también? Porque los secuestros, las desapariciones, todo lo que está ocurriendo tiene una dinámica del crimen muy particular. Desapariciones, secuestros, masacres son la misma cara de los mecanismos de coerción y control que tienen los grupos criminales. Por eso la familia michoacana sigue operando. Qué bueno que se rescató al alcalde y a su padre. Qué malo que la estructura criminal sigue ahí y sigue presente y seguirá secuestrando gente, quizás casos no tan espectaculares como el padre de un alcalde o el propio alcalde, pero sí ciudadanos, hombres, mujeres, jóvenes, que un día sí y el otro también, son secuestrados porque el mecanismo del secuestro y de la extorsión son de los que más utilizan estos grupos. Y cuando no obtienen lo que quieren, ocurren las masacres o las desapariciones. Esa es la dinámica que tiene la violencia en nuestro país. Por eso también esta percepción de inseguridad tan marcada que tenemos. La popularidad presidencial sí está muy alta, pero cuando uno habla de la inseguridad, de lo que siente la gente en términos de inseguridad, vea usted alguno de estos números: 90% en Culiacán, 90%, 90.7% en Ecatepec, 85% en Irapuato, 89% en Fresnillo, 88% en Ciudad Obregón. Cuernavaca es ahí cerca, relativamente cerca, 83.8%. El propio Taxco es uno de los lugares que tiene uno de los índices más altos de percepción de inseguridad. No hay gobernabilidad cuando hay estos índices y cuando ocurren estas cosas, que por cierto hay que echar mucho ojo a lo que ocurre con la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación no solamente ha perdido en buena parte de la dinámica de gobernabilidad del país, y por eso tantos plantones, tantos movimientos, tantos reclamos que no son atendidos. Ha perdido también el control hasta de las propias instituciones. Ese tema se cruza y es fundamental
para poder explicar toda esa dinámica criminal, Viviana, de la que estamos hablando. Bueno, vamos a otro tema. Los accidentes, derrames, fallas en Pemex trascienden todos los espacios y hasta la geografía nacional. Ayer hubo un derrame, ¿dónde cree? En la refinería de Deer Park. Esta refinería en Estados Unidos, comprada por Pemex en Houston, Texas, que no había tenido un problema grave, no había tenido derrames a lo largo de su existencia, pero este es el primero que tiene, por supuesto, bajo el manejo de Pemex. Es la primera vez que está sucediendo una situación como esta, derrames y además de todo una pésima administración. Tiene muchas pérdidas la refinería de Deer Valley, pérdidas que no había tenido cuando todavía no estaba a manos de Pemex. Cuando Petróleos Mexicanos anunció en 2022 la compra total de la refinería Deer Park en Texas, el discurso fue claro: soberanía energética, rentabilidad y una joya operativa en el extranjero. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa promesa se ha desmoronado. Este lunes, Pemex informó que contuvo un derrame de diésel en el muelle de la refinería. Según la empresa, el incidente fue provocado por dos embarcaciones privadas, una que era abastecida de combustible y otra que salía del canal tras completar su carga. Aunque aseguran que la limpieza tomará apenas un par de días, el episodio vuelve a encender las alertas, porque no es solo un accidente aislado, es otro capítulo en la historia de una refinería que ha pasado de promesa estratégica a foco de problemas operativos y cuestionamientos. Uno de los desastres más recordados es del 10 de octubre de 2024, cuando ocurrió un derrame de 27,000 libras de gas tóxico de sulfuro de hidrógeno. Cuando hay el accidente, se pone en stand-by, se reduce el nivel de las refinerías, directamente las áreas afectadas. Tenemos ahí 3, 4 plantas que fueron paradas. Hay una coquizadora, una planta tenemos 2 plantas de destilación, una de ellas sigue rodando, pero otra fue parada totalmente. Una planta de desintegración catalítica también fue parada. Durante el incidente, 2 trabajadores subcontratados murieron, otros 13 fueron trasladados a hospitales y decenas más recibieron atención médica en el lugar. Autoridades locales emitieron órdenes de confinamiento domiciliario que duraron varias horas para las ciudades vecinas de Deer Park y Pasadena. A eso se suman las pérdidas. En 2022, Deer Park reportó utilidades por $954 millones. Y en 2023 todavía generó ganancias por 581 millones. Pero ese impulso inicial no duró. Para 2024, Deer Park cayó en números rojos con pérdidas por $118 millones, tendencia que se repitió en 2025 con pérdidas adicionales cercanas a los $80 millones. Así es como Deer Park pasó de ser un símbolo de autosuficiencia para convertirse en un activo que no genera y únicamente absorbe los recursos de Pemex. Es por eso que las dudas crecen. Especialistas advierten sobre precarias normas de seguridad, omisiones que muestran el gran problema estructural con que operan las refinerías de Pemex. Otro caso son las fallas de operación y vigilancia en la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, las cuales contribuyeron al incendio de hace unos días, el cuarto incidente en menos de 3 meses. Especialistas en energía consideran que una posible fuga de combustible, errores en el almacenamiento de coque, derivado sólido de la refinación de petróleo crudo, y una falta de supervisión son algunas de las causas que derivaron en el incendio. Si bien en un año la refinería Olmeca duplicó su producción de coque de 12,000 a 29,000 barriles diarios, el crudo es muy pesado, lo que provoca que las unidades de conversión estén limitadas y el sistema no lo pueda procesar del todo. Lo cierto es que la operación de la refinería Olmeca de Dos Bocas no está disponible, debido a que Pemex clasificó como confidencial la evaluación física y financiera de la obra. Un documento clave donde se reportan avances, costos, ejecución y desempeño operativo. Azteca Noticias. Bueno, ahí está. El problema es de la empresa. ¿Por qué? Porque no puede ser que una refinería que tuvo hace 4 años utilidades de prácticamente $1,000 millones ahora tenga pérdidas de alrededor de $100 millones.
está mal administrada, que no haya tenido antes accidentes graves y desde que la tiene Pemex haya tenido ya 2 accidentes graves, que las anteriores refinerías, las viejas refinerías, prácticamente no tengan accidentes y que Dos Bocas, que es la nueva, tenga ya 4 en apenas unos meses. Ahí están las cosas. Lo que está mal es Pemex. Mientras tanto, una noticia en principio muy lejana a nosotros, que debe tener una lectura muy especial en México, debe hacerse. Ayer en Hungría, después de 16 años de gobierno populista, en el que limitó las acciones del Poder Legislativo, reconfiguró el Poder Judicial para que quedara bajo control presidencial, se censuró a los medios independientes, se apoyó incluso a Rusia en la guerra contra Ucrania, al tiempo que se respondía también a los intereses del gobierno de Donald Trump contra la Unión Europea. El presidente Víctor Orbán, el paradigma de los gobiernos populistas ahí en Europa, perdió las elecciones por más del 70% de los votos contra el candidato opositor Peter Magyar, su nombre que surgió del mismo movimiento de Orbán, pero que lo abandonó protestando contra la corrupción del gobierno y el alejamiento con la Unión Europea. Esta es la historia. La oposición de Hungría, liderada por el conservador Péter Magyar, puso fin a 16 años de gobierno del ultranacionalista Víctor Orbán al ganar en las elecciones legislativas con una supermayoría que le dará más de 2/3 de los escaños del Parlamento. De acuerdo con el recuento oficial, el partido de Magyar obtuvo 138 de los 199 escaños, con el 53.56% de los votos, frente a 55 escaños y el 37.86% de los sufragios para el partido de Orbán. Con estos resultados, Magyar podrá hacer realidad sus promesas electorales para dar marcha atrás al sistema mafioso de Orbán, desde hace años en conflicto con la Unión Europea por no respetar los preceptos del Estado de Derecho. It was simply just fed up with the 16-year-old Orbán regime, which couldn't have any innovation in the last few years. The corruption was higher than ever, along with the inflation, why the economy is stuck in the level of 2022. I think these are the main reasons behind the huge victory of Peter Magyar, and if his political skills are a relevant factor, but not the most relevant ones. I think the economic reasons behind are much more relevant, and it was a revolution for the youngsters as well. La jornada electoral estuvo marcada por una participación históricamente alta, con el 79.5%, el nivel más alto registrado en este país excomunista desde la caída del telón de acero en 1989. Desde su victoria electoral en el año 2010, Orbán había enmendado la Constitución en solitario y sin consultar a la oposición, reformando varias veces la ley electoral y mermando los derechos civiles, la libertad de prensa y el sistema judicial. Además de enfrentarse a las instituciones durante años, Víctor Orbán se había posicionado como un arduo crítico de Ucrania y defensor de los intereses de Rusia, de la que Hungría depende energéticamente. En su discurso de victoria, Magyar prometió que el país centroeuropeo que estará bajo su gobierno será un fuerte aliado de la Unión Europea y de la OTAN. Hogy Magyarország ott lesz, konstruktív partner lesz, hiszen Európa bajban van nagyon sok tekintetben, hiszen egy háború még mindig itt van mellettünk több mint 4 éve. Nagyon nehéz gazdasági és egyéb helyzetben van Európa. Lépést vesztett, és akkor finoman fogalmaztam, óriási versenyképességi, társadalmi problémái vannak Európának. Mi itt vagyunk és próbálunk segíteni. Szívesen segítek én magam is abban, hogy felgyorsítsuk ezt a folyamatot, hogy ne tovább szélesítsük, hanem inkább a meglévő struktúrát próbáljuk meg áramvonalasabbá tenni, könnyebben döntéseket hozni. La debacle de Orbán asesta también un golpe a los movimientos nacionalistas y de extrema derecha de todo el mundo.
Varios dirigentes europeos felicitaron a Magyar, entre ellos el mandatario francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz o el primer ministro polaco Donald Tusk, quien recomendó que los rusos vuelvan a casa en referencia a la cercanía de Orbán con Vladimir Putin. Azteca Noticias. Mira, el tema da para muchísimo más y las similitudes con, por ejemplo, con nuestro caso y muchos otros son evidentes, pero vamos a señalar rapidísimo 2-3 puntos. ¿Por qué cae el régimen de Orbán después de 16 años? Porque no lucha contra la corrupción de su propio movimiento y porque no tiene crecimiento económico. Además de unirse a Putin en lugar de apoyar a la comunidad que pertenece, que es la comunidad europea. La unidad del movimiento se rompe. Magyar, el que gana, era parte del movimiento de Orbán, se rompe porque Orbán no lucha contra la corrupción interna del propio movimiento, porque tolera la corrupción, porque no hay ninguna depuración de ese movimiento. Orbán duró 16 años, Morena por lo menos 12. Así están las cosas. Y sí, Jorge, mientras tanto, y hablando de estos temas, crecen las versiones de que ahora sí Luisa María Alcalde podría dejar la dirigencia de Morena, mientras que se informó que en junio ya no se designarán los virtuales precandidatos de Morena para los 17 estados en los que habrá elecciones en el 2027, sino que se abrirá una convocatoria para quienes quieran registrarse, aunque la selección final, por supuesto, será por estas encuestas que maneja siempre Morena a su modo. Así que imagínese usted estas encuestas que realiza la propia dirigencia, imagínese nada más cómo se van a sentir, Jorge, de alguna manera desplazados todos los que se registren. No han querido poner candidato desde ahora porque seguramente no están tan seguros que les vaya así de bien como les fue en el 24, en este 2027. Y además de todo, imagínate nada más qué va a pasar con cuántos crees que se registren, cuántos candidatos crees que se registren y cuántos crees que queden despechados. No, pero sobre todo eso es un tema, y el otro relacionado con eso es que se demuestra que hay diferencias internas importantes en Morena. La posibilidad de la salida de la señora alcalde, la posibilidad de la salida de Andy López Beltrán, este tema de los candidatos para 2017 que querían que estuviera resuelto en junio, no va a estar resuelto en junio. Habrá que ver. Quien ponga los candidatos para el 27 es el que se va a quedar con el control de Morena. Y donde también hubo elecciones fue en Perú, en comicios que muestran un sistema partidario muy fraccionado. Recordemos que en Perú ha habido 10 presidentes en los últimos 10 años, pero siguiendo la tendencia que se registra en todo el continente, los dos aspirantes que van a la segunda vuelta son conservadores. Uno es la hija de Alberto Fujimori, del expresidente Fujimori, Keiko, que ya es la tercera, por lo menos tercera o cuarta vez que se presenta a elecciones, siempre queda primera en la primera ronda y pierde en la segunda, de una derecha populista. Ahora puede ganar Keiko Fujimori, iría contra Rafael López Aliaga, un conservador tradicional y un hombre profundamente religioso. Eso es lo que dicen las noticias ahí en Perú. La segunda vuelta será el 7 de junio próximo. ¿Qué necesidad? Todos los países, todas las democracias prácticamente tienen segunda vuelta. Nosotros no. Qué bueno sería que México tuviera una segunda vuelta política. Sin duda, Jorge, imagínate lo que sería. Pero bueno, no se quiso aprobar, ¿no? Cuando lo propusieron al final del sexenio de Enrique Peña Nieto. No la quisieron aprobar las oposiciones de aquella época, imagínate. Los priistas. Pero bueno, el estrecho de Hormuz se ha convertido en un factor decisivo en el conflicto armado entre Estados Unidos e Irán. Es prácticamente la moneda de cambio para determinar si las ofensivas militares continúan en Medio Oriente. La escalada entre Estados Unidos e Irán ha terminado por convertir al estrecho de Hormuz en algo más que un paso clave para el comercio energético. Hoy parece ser una moneda de cambio en el contexto bélico. Tras el fracaso de las negociaciones en Pakistán, Washington endureció su postura con la advertencia de impedir el tránsito de buques vinculados a Teherán. La República Islámica respondió aferrándose a su principal carta geopolítica, el control del estrecho por el que normalmente fluía cerca de una quinta parte del petróleo mundial. United States unfortunately have miscalculation about the capacity and capability of Iran. That we are ready for any options. Donald Trump
Trump insistió en que no aceptará ningún acuerdo que permita a Irán desarrollar armas nucleares. Confirmó el inicio de un bloqueo marítimo ahora organizado por Washington. Teherán no solo amenaza con represalias regionales, sino que refuerza su discurso interno. Pese al estancamiento, medios iraníes presentaron el resultado de las negociaciones como una victoria diplomática frente a Estados Unidos. Al mismo tiempo, Europa comienza a moverse en una dirección que podría diluir el peso estratégico de Hormuz. Francia y Reino Unido han impulsado conversaciones para crear una misión multinacional que garantice la navegación segura en la zona, o bien la búsqueda de rutas y proveedores alternos para reducir la dependencia de este cuello de botella. That is why we've been working with other countries at various levels, and we'll bring them together in a summit later this week. And we, the UK, will not be joining the blockade. El esfuerzo refleja que si las grandes economías logran diversificar rutas y suministro energético, el estrecho podría perder parte de su capacidad de presión. Salma Domínguez, Azteca Noticias. Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana muy puntual, en punto de las 11 de la noche. Sueñe bonito, descanse. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.